Entonces, ¿cómo estás, Emilio? Yo, Eduardo, qué gusto saludarte. Un abrazo acá desde Washington, con mucho gusto. Oye, ¿qué fuiste a hacer en Washington? Digo que sé que me interesa, pero ¿por qué estás en Washington? Mira, déjame decirlo así. Es tiempo de diplomacia ciudadana. Yo viví aquí 4 años en Washington cuando estuve en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay una serie de centros del pensamiento, hay una serie de Sí. actores civiles que están muy preocupados por la relación México-Estados Unidos, también por lo que sucede en Estados Unidos, y están haciendo una ronda de reuniones y hay, digamos, que nos han invitado para conversar cómo estamos viendo la situación de México y la relación con Estados Unidos y pues el entendimiento de América del Norte, mi querido Eduardo. Mira, tú lo sabes y perdón que traiga a colación este tema, las fotografías del rancho que se descubre en Jalisco, las fotos de los zapatos, lo primero que me vino a la memoria es Auschwitz. O sea, de veras, debida proporción, no es posible que eso se haya vivido en México en las narices de la autoridad estatal y federal y nadie haya hecho nada. O sea, ¿cómo es posible que eso? Imagínate lo que eso habla de México en el extranjero. Es una imagen que llueve sobre mojado, porque consolida la imagen de un México violento y sin ley. Es profundamente doloroso. Recuerda la matanza de San Fernando, recuerda Ayotzinapa, y es el reflejo cuando dices, a ver, encuentran vestigios de campos de exterminio en México y las prioridades de este gobierno es hacer shows en el Zócalo. Hay reclamos de lo que pasa con los migrantes. Mueren 40 en una estación migratoria en Ciudad Juárez y el titular del Instituto Nacional de Migración sigue ahí, a pesar de que Claudia Sheinbaum dijo que iba a haber cambios. Es inaudito, pasan cosas muy graves y el gobierno dedicado pues a los festivales. Qué barbaridad. Oye, qué te dice? A ver, para mí es muy importante saber, se acercan contigo y qué te preguntan de México. Mira, quieren un poco entender qué es lo que está pasando, porque están muy sorprendidos de la erosión de lo que sucede en México en términos de la gente que conoce cómo en tan poco tiempo se ha destruido tanto, están preocupados por la construcción del Poder Judicial. Y también dicen, mira, si bien el comportamiento de Claudia Sheinbaum fue totalmente distinto al de Trudeau, no fue su comportamiento lo que llevó al cambio con Trump porque pareciera que el gobierno quiere festejar como si hubieran regresado Texas a México, el hecho de que nos ganemos 3 semanas de respiro, pero te dicen acá, pues mira, Trudeau se portó muy distinto con Trump y tuvo un comportamiento radical y contrario. Y tuvo el mismo resultado. Entonces no fue el comportamiento diferenciado de Sheinbaum o de Trudeau, fueron las bolsas los que cambiaron la decisión Claro. de Trump. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Eh, Hay una especie de shock acá en Estados Unidos. Hay una sorpresa cotidiana. Se está hablando ya de extracción y se está hablando ya de recesión, porque una parte importante del corte de las ayudas de los fondos de ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, las ayudas de comida, son productos que se fabrican en Estados Unidos, son alimentos fabricados en Estados Unidos que se distribuyen en los aviones de la Fuerza Aérea y le van a dejar de comprar a los productores de Estados Unidos. Hay una parte importante de empresas que hacen asesorías con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, USAID, que han ya empezado demandas multimillonarias porque estas empresas que tienen contratos con la Agencia del Desarrollo, USAID, adelantan sus propios recursos y luego, a partir del análisis de los resultados, USAID les reembolsa. Pero estamos hablando, Eduardo, de inversiones de cientos de millones de dólares y eso está generando un conflicto de una mayor gravedad. Y también un poco lo que pasó en México cuando llegó López Obrador, que despidieron a miles de burócratas, que eso tuvo Sí.
afectación en cadenas productivas. Eso está pasando aquí. Hay una enorme incertidumbre en trabajadores del gobierno y se están rompiendo cadenas. Por supuesto, la gente está preocupada acá, los especialistas, los analistas, de cómo eso puede afectar los últimos precios del consumidor. No entienden la integración que ha habido en los últimos 30 años. Tuve la oportunidad de conversar con gente que entiende muy bien el fenómeno canadiense. Esperarían que hubiera una mayor cercanía entre México y Canadá para poder conversar lo que esto refiere. Salí en la conversación que cuando se hace el segundo tratado, desaparecen las palabras América del Norte y libre comercio. De ser un tratado nacional se convirtió en un tratado trinacional, es decir, el tratado Estados Unidos-México-Canadá deja detrás con toda intención para Trump la noción de América del Norte y la noción de libre comercio. Esto como un reflejo de lo que Trump está pensando y por supuesto ven que la renegociación de este tratado es inminente. Probablemente la negociación para el 26 se hace muy difícil y la Ujú. intervención de Trump tan directa con Canadá está cambiando y está moviendo los escenarios electorales. Hace 3 meses se veía inevitable la derrota de los conservadores. Ahora las encuestas se han movido y ya se habla de la posibilidad de que los liberales mantengan el triunfo. El cambio del líder del gobierno, la salida de Trudeau por la entrada del nuevo primer ministro, que es un hombre de finanzas, es un hombre de banco, ha sido vista por canadienses como una buena señal. A diferencia de México, Canadá sí tiene un brote de unidad y nacionalismo Sí, muy consolidado. El caso de México es difícil porque el gobierno mexicano llama a la unidad y el día siguiente llama de traidores a los que no piensan como los que sí. están en el gobierno. Difícil llamar así a la unidad. Y no se acaba de entender qué está pasando en México, te lo digo con claridad. Se ve con preocupación que los amigos de México pues son Maduro, son Nicaragua, son Cuba, y se ve también la dificultad de las relaciones de la intervención de Elon Musk en el gobierno y la tensión que está teniendo con Marco Rubio, que pudiera tener una política exterior que construya más acuerdos con México. Y le atribuye a Claudia Sheinbaum capacidad para domar estos problemas. No se le sé, y menos tratar con Trump. Se le ve Gusta capacidad. más la actitud de Claudia Sheinbaum que la actitud de Trudeau. Y sí entienden que México tiene experiencia por esta relación de odio y amor que tenemos con Estados Unidos. Sí, Tiene más experiencia que Canadá en los conflictos. Canadá tiene 150 años de relación con Estados Unidos. Se sienten traicionados, se sienten sí. abandonados y están en una conducta de reclamo muy severo, pero nosotros, México, bueno, pues desde la anexión de Texas y esta relación de odio y amor que tenemos con Estados Unidos, pues nos da más elementos para el conflicto y hay en general más aprecio por la conducta de Claudia Sheinbaum que la de Trudeau. En este contexto, en esta relación, Trump va por políticos, ¿no? Evidentemente, los veo es así como que los canapés. El asunto de afectar a la clase política que está vinculada con la narcodelincuencia es a lo que quiere llegar y qué vergüenza, lo digo por segunda ocasión, qué vergüenza siento como mexicano que haya sido una persona extranjera y sobre todo Trump que haya puesto al gobierno de México a trabajar como debió haber trabajado desde hace más de 6 años, 8 años, 10 años, 12 años para combatir a la delincuencia organizada. Qué vergüenza. Ese es un asunto que, ¿en qué momento crees que va a enfrentar ya a Claudia Sheinbaum con su antecesor? Están claros aquí en Estados Unidos que estas presiones están solo empezando y que Sheinbaum va a tener el dilema de tener que escoger entre sus aliados políticos y la presión de Trump. Trump no va a ceder y entonces la presión hacia gobernadores que han sido señalados, por ejemplo, Rubén Rocha de Sinaloa, o el mismo Augusto López, el coordinador del Senado, que ha sido señalado por Javier May
en el sucesor de Morena en Tabasco, o Cuauhtémoc Blanco, que ha sido señalado por la gobernadora de Morena en Morelos, o incluso personalidades como Rutilio Escandón, que ahora lo quieren como cónsul en Miami. Por poner solo estos ejemplos, sin dejar de mencionar el caso de Américo Villarreal en Tamaulipas, que está involucrado en escándalos de huachicol industrial, es decir, la compra de gasolina de Texas a México que entra de manera ilegal, incluso por aduanas controladas por la Marina y el Ejército. Estos temas los conoce bien Marco Rubio y son tema de la enorme preocupación de la financiación del crimen organizado a campañas de Morena y por eso la presión. Claudia Sheinbaum va a tener un dilema que ya le estalló en las manos en términos de las presiones de Estados que no tiene opción, no tiene a dónde moverse y sus alianzas electorales en México. Eso Oye, es la conversación común acá. oye, perdón, yo no sé de cuestiones políticas, pero es un caldo muy favorable al lanzamiento de Somos México. O sea, es muy favorable que exista hoy una opción, carajo, que oxigene y reivindique al sector político nacional para ir a desechar a los narcos, descarados narcos, a los corruptos que empezaron con corrupciones pequeñas y después acabaron de socios de y después empleados de los narcos. Correcto. ¿Cómo vamos en Somos México? Fíjate que también parte de las conversaciones en el escenario político de México llama mucho la atención en Estados Unidos esta posibilidad de la construcción de una nueva fuerza política, sobre todo porque en Estados Unidos hay un esquema bipartidario, pero entienden justo por, digamos, la necesidad de renovar a la oposición, de entender la crisis de la oposición y que surjan nuevas opciones, entienden perfectamente cuando se les explica cómo fue este fenómeno de la marea rosa y las manifestaciones que se hicieron en 23 y 24 y Somos México ha tenido un arranque que yo te puedo clasificar como muy bueno. Llevamos ya 12 asambleas distritales a principios de marzo. Para darte un punto de comparación, México Libre, que en 2019 promovieron Margarita Zavala y Felipe Calderón, para junio llevaba 6 asambleas. Hemos hecho jornadas que nos tienen ya cerca de los 15,000 personas afiliadas. Y este fin de semana vamos a hacer una segunda jornada nacional de organización y afiliación. Estamos programando 20 asambleas en 12 entidades de la República. Y es muy importante que quien quiera participar pueda revisar la página somosmx.org.mx, Ujú. somosx.org.mx, y ahí se va a ver la programación de las asambleas en lugares como Mérida o el Estado de México o Nayarit, Hermosillo, en fin, va a haber distintas programaciones, Eduardo, pero sobre todo sí pensamos que desde los riesgos del exterior y las amenazas del interior es un buen momento para buscar Sí. un encuentro, porque lo que sucede, Eduardo, es que en México se lucra de la polarización. El nombre Somos México busca ser una vacuna para el desencuentro entre mexicanos, Eduardo. Sí, qué bueno y muy necesario. Oye, ¿y hay posibilidades de afiliación remota? Sí, sí hay. El INE ha abierto una aplicación que se llama Mi Apoyo. Se puede bajar en Android o se puede bajar en iOS, que es la plataforma que utilizan. En esta misma página hay un botón donde puedes ver con facilidad cómo hacerlo e incluso te puedes incorporar como auxiliar, se le llama en el INE, como promotor para afiliar a otras personas. Y ahí vamos a decirle sí, este proceso de autoafiliación, porque lo que queremos es déjame decirlo en dos ámbitos, este programa que en torno al dinero, pues tiene la claridad de la importancia de la competencia. Hay quien se preocupa porque si se divide la oposición, pero en realidad la pregunta correcta es ¿qué hacemos con la gente que no quiere votar por PRI, PAN o Sí, MC? ¿Se los dejamos a Morena o que se vayan a la abstención? Hay gente que no va a votar por ellos. Mejor ofrecer una opción, digo yo. sí. Segundo criterio, mira, Somos México no tiene registro y ya logró, por ejemplo,
que esté discutiendo la necesidad de que haya apertura a la ciudadanía y de elecciones primarias. Pues es que la competencia ayuda y lo que va a hacer es una sacudida del sistema de partidos que yo creo que es muy Ah, necesario. sí, De manera que quienes se preocupan porque se va a debilitar a la oposición, yo les diría, no, al contrario, necesitamos tener absolutamente claro que hay mucha gente que no se siente representada y por eso es tan importante dar opciones para enfrentar este régimen autoritario y habremos de tener la inteligencia y la capacidad para en 2030 tener candidaturas competitivas que nos permita enfrentar este nuevo régimen que infelizmente está en código autoritario, Eduardo. sí, Marina, y me da mucho gusto. Y bueno, evidentemente, este es un ejercicio de periodismo independiente, tú lo sabes, ¿no? Sí, Fuimos vetados por el gobierno federal, aunque el gobierno no quiera reconocerlo, de que somos los periodistas incómodos que hemos sido sacudidos de distintos medios de correcto. comunicación porque no coincidimos con sus puntos de vista. Y entonces eso parece mentira que digan, queremos hacer una campaña, pero no nos quisiéramos, esos programas no están dando mucha lata, ¿no? ¿Por qué no los sacudes? Les das un año sabático para que se vayan y piensen las cosas, reconsideren y te sacan. Sí, acaba de salir un estudio que refleja que en las primeras 100 conferencias de Claudia Sheinbaum, los que concentran las preguntas y por lo tanto las respuestas de Claudia Sheinbaum son medios afines al gobierno. Sí, Son plataformas afines que hacen preguntas a modo. O sea, lo pasando es que para el gobierno es muy importante intentar controlar el debate público. sí, Por eso programas como estos que hacen pensar y que hablan con libertad desde su ámbito profesional, no es que tenga una opción electoral o política, sino desde el pensamiento libre de un especialista y un analista, eso les incomoda. Eso les incomoda porque lo que quieren son aplausos. No les interesa el pensamiento crítico, no les interesa que el debate público tenga distintos análisis, porque no están dispuestos a escuchar. Y eso es una pérdida muy, muy grave de nuestras libertades y nuestra democracia. bueno, nosotros estaremos al pendiente de todo, de cómo transcurra Somos México. Queremos apoyar una alternativa. Claro que sí. Y yo la verdad retomo la fotografía de los zapatos en Jalisco, me Sí, remonta necesariamente al Holocausto, necesariamente, y eso no podemos permitir que no. se repita en este país. Ese es el tamaño de nuestros dilemas reales. No son los shows de las conferencias mañaneras, no son los zócalos, no son las manifestaciones piteras. No, no, no es el México del engaño, es el México real. Y por eso es tan importante que tengamos capacidad de ver dónde estamos parados, no dónde se nos quiere engañar. Estaremos en contacto, Emilio. Muchas gracias por el tiempo que nos has concedido desde Washington. Muchas gracias, eres muy amable. Estaremos al pendiente siempre.